fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne. Couronne de finish, fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. La lluvia ha hecho acto de presencia en el Tour de Francia. Ha sido al principio de la etapa y no sé si los corredores la han agradecido o no, porque esa lluvia que cae sobre un terreno que tiene una temperatura tan alta, lo único que hace, y además casi una lluvia tampoco muy fuerte, es crear vapor de agua. Y ese vapor de agua yo creo que tiene que ser mucho más molesto casi que una lluvia de esas torrenciales. Pero bueno, al final, etapa que ya preveíamos al sprint, y una etapa donde se ha corrido mucho. Se ha corrido tanto que se ha batido el récord de velocidad de una etapa en línea en el Tour de Francia. En concreto, el promedio final ha sido de 50,91 kilómetros hora, que supera al anterior récord que había sido en el Tour de 1999, en la cuarta etapa, donde ganó Mario Cipollini con una velocidad de 50,36 kilómetros hora. Ahí queda ese dato, el dato del récord de velocidad en esta etapa. Y también otro dato, y es que Tadej Pogačar superaba a Miguel Indurain como tercer corredor con más maillots amarillos en la historia del Tour, en concreto 61. Miguelón obtuvo 60. Ahora ya por delante solo le queda Hinault, que tuvo 79, y creo que será mucho más complicado, porque está muy lejos Eddy Merckx con 111, a no ser que se pegara un par de tours casi llevando el maillot amarillo desde las primeras etapas. Me parece ya complicado, que ese récord de 111 maillots amarillos lo pueda superar Tadej Pogačar. No sé vosotros cómo lo ves. Y bueno, final con sorpresa y con esa victoria de Sores Barenholm, que luego la desgranaremos. La verdad es que ha sido bastante caótico el sprint. Empezamos con las cosas que se quedaron fuera del podcast de ayer, y es que Florian Lipovic comentó al final de la etapa que cuando atacó y supo que Evenepoel se había quedado, inmediatamente cedió en su ataque y que espera que trabajando juntos incluso se puedan meter los dos en el podio. Acordaros que ayer os contaba que hubo un momento en la subida final donde Lipovic hace un ataque y justo cuando el alemán hace ese ataque a Remco Evenepoel comienza a quedarse y dijimos, ya verás, aquí habrá bronca. Pues Lipovic salió rápidamente al paso con estas declaraciones y además, fijaros que pone la guinda, que si los dos trabajan juntos se pueden meter en el podio. A ver, descabellado no es tal como están las cosas. Otra cosa yo creo que puede ser complicado, pero oye, sería un resultado muy bueno para Red Bull Bora y acabaría un poco con esa polémica, ¿no?, de Remco Evenepoel y Lipovic. Y sigue coleando el tema de los hoteles. Lodo marrón en el suelo, moscas muertas, telarañas en las camas y en las paredes. Eso fue lo que 1X, Picnic y Alpecin tuvieron que afrontar en el hotel donde pasaron la noche del lunes al martes. Os comenté que Anders Halland Johannessen lo había denunciado con un vídeo y que con su hermano decidieron salir al balcón a dormir. Esas imágenes se han hecho bastante virales. Pues ha habido reacción por parte de la organización. Christian Prudhomme dijo, o ha dicho, si queremos que la carrera visite zonas hermosas de Francia y cuente con etapas magníficas, eso significa que no siempre habrá hoteles de 5 estrellas en todas las partes. Según Prudhomme, la asignación de hoteles se está llevando a cabo de forma totalmente justa, ya que a cada equipo se le está asignando el mismo número de estrellas hoteleras al final del Tour. Y dijo al respecto, somos los únicos que podemos garantizar la igualdad entre los equipos del Tour. Al final, el Tour, todos los equipos contarán con el mismo número de estrellas hoteleras. Vaya, una cosa que como mínimo yo no sabía, que se iban sumando las estrellas. Si hoy te toca dormir en un 3 estrellas, mañana en un 4, suma 7 estrellas. El otro un 5, 12 estrellas. Y así vas sumando. Es decir, que como te toquen muy buenos hoteles al principio, ya sabes que vas a pringar al final. Que cuidado, que eso también podía ser una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Que a lo mejor la última semana te interesa más descansar en un buen hotel en vez de que te toque un hotel de más baja calidad. Pero bueno, tiene que ser muy complicado, la verdad. Mover toda la caravana del Tour
y como dice el director del Tour, en ciertas zonas seguramente no hay la capacidad hotelera que se podría prever para que fuera de máximo nivel. Pero bueno, como mínimo, yo creo que sí que tendrían que cuidarlo, y ese hotel que se ha visto en las imágenes, con ese lodo en el suelo, con esas moscas muertas, con las telarañas en la cama, yo creo que ahí tendrían que meterle un buen palo y decirle, oye, así no, te estamos pagando para que tengas las habitaciones un poco en regla. Yo creo que ahí sí que se podría hacer unos mínimos y que puedan descansar los corredores de la mejor forma. Noticias. Una, Felipe Ors correrá en el Euskaltel las próximas 2 temporadas. El 8 veces campeón de España de ciclocross alternará la temporada invernal de CX con el respaldo de la Fundación Euskadi con la carretera en el equipo ProTeam. La verdad es que es una noticia que hemos estado debatiendo en la grupeta de Telegram. Ya sabéis, aprovecho para hacer public, que tenemos una grupeta en Telegram, @ciclismoayer hoy. La podéis encontrar muy rápidamente y allí se estaba debatiendo si era bueno, si era malo para Felipe Ors. A mí, de principio, la noticia me ha parecido un tanto extraña y peculiar, pero luego hay ciertos matices que la hacen ver con otros ojos. Primer matiz muy importante, que a partir del año que viene los puntos de CX contarán para la clasificación, creo que a partir del año que viene. Si me equivoco, me perdonaréis. Pero cuentan ya para la clasificación del trienio. Por tanto, Felipe Ors puede aportar muchos puntos desde CX. Y no sé si también desde el Mountain, que también Felipe Ors lo corre. Y luego hay otra cuestión que he leído, que Felipe Ors llevará su equipo a los circuitos de CX. Por tanto, en principio no debería haber mucha diferencia. Sí que es verdad, y ahí sí que es la parte más negativa, que no es lo mismo vivir en un entorno de un equipo, vamos a llamar con una estructura tipo belga, que se vive sobre el terreno, que se corre como corrían el año pasado, con compañeros de equipos también pues muy fuertes, y quizás eso lo pueda notar Felipe. Pero vaya, también es cierto que Felipe Ors ha dado un salto de calidad en los 2 últimos años súper potente y se puede contar con él en el top 10 casi de corredor en casi todas las carreras. Así que es como si fuera un líder de equipo. Y yo creo que eso no debería hacer que cambiaran mucho las cosas. Espero que no sea así, porque llevamos 2 años disfrutando muchísimo con sus carreras de ciclocross. Y quería, ya que estas etapas así al sprint, pues el contenido de la etapa puede ser pues como muy plano, y quiero daros siempre la mejor versión posible del podcast, os he traído una reflexión. Y la reflexión es, ¿hizo bien Tadej Pogačar en decir lo del abucheo del público, que le da fuerzas? No sé, creo que no. Me da que en los próximos días esos abucheos van a crecer, alentados por estas declaraciones. A mí me lo parece. Recuerdo hace 2 años el caso de Mathieu van der Poel en ciclocross. Un día se habló de los abucheos, la cosa fue creciendo y luego llegó el lanzamiento de cerveza, incluso creo recordar que de orina. Algo parecido a lo que le sucedió a Chris Froome en su época de dominio en el Tour de 2015, cuando le tiraron a la cara, creo que le tiraron orina a la cara, creo recordar, y le gritaron dopado. Quiero dejar claro que estoy en contra de todos esos abucheos y, por supuesto, en el lanzamiento de cualquier cosa, cerveza, orina o incluso agua. Y espero que los aficionados tengan el respeto que se deben los corredores. Por eso digo que no sé si hizo muy bien Tadej Pogačar o que hubiera sido mucho mejor pues ignorar esos abucheos y seguir para adelante. Jonas Vingegaard también ha reaccionado apoyando a Tadej Pogačar y dice, yo también lo oí de camino, no podemos aceptar esto en el deporte, puede que seas un seguidor, pero deja de abuchear. ¿Para qué venir a un evento deportivo si quieres apoyar a alguien? Claro, es lo que decíamos, ¿para qué vas a un evento deportivo? ¿Para abuchear y tirarle orina a la cara? Es decir, no sé, hay que estar un poco mal, creo yo. Y dice, simplemente anima a los ciclistas y disfruta, de lo contrario, les aconsejo a todos que se queden en casa. Entiendo perfectamente que no sea agradable para Tadej cuando llevas el maillot amarillo en el Tour. Él es el ciclista
al que más gente mira. Y yo mismo lo viví en 2023. Realmente no es agradable. Repito, que se involucren en esto, por favor, pues que se queden en casa. No sabía, no tenía constancia o no recuerdo que Jonas Vingegaard hubiera recibido abucheos en 2023. Me ha parecido un tanto extraño que sea así, pero si él lo dice, claro, tiene que ser verdad. Y de forma paralela, este dominio que provoca los abucheos a UAE, creo que le podría venir bien a la UCI para presionar a los equipos para que acepten el límite de presupuesto y plantillas más pequeñas y como un intento de igualar un poco más el ciclismo actual. Os recuerdo que hace nada la UCI intentó eso mismo, es decir, poner unos límites de presupuesto y que las plantillas fueran más pequeñas y que el proyecto se fue al carajo porque la mayoría de equipos votaron en contra. A lo mejor ahora los equipos, viendo esta situación de dominio, puedan darle la vuelta. No lo sé, porque claro, vemos a Decathlon con un presupuesto brutal, con un patrocinador, segundo patrocinador, como decía Perico Delgado el otro día en una transmisión, que le sobra el dinero por todos lados. Vemos a un Pinarello que puede poner 13 millones sobre la mesa cada año para pagar la ficha de Paul Seixas. Me parece verdaderas burradas y no sé si alguien va a poder poner freno a todo esto. Pero como mínimo ahí queda la reflexión y veremos a ver los movimientos que hace la UCI en los próximos meses. Y ahora sí, vamos ya con la etapa 11, Vichy-Nevers, 161,3 kilómetros, solo 2 cotas testimoniales de cuarta categoría y era el cuarto día donde se esperaba sprint, como así ya os he dicho que ha sido. Comenzaba la etapa con la baja de Chris Harper. El australiano del equipo Pinanello Q36.5 se vio obligado a abandonar debido a las consecuencias de la caída sufrida en la etapa de ayer. Creo que en el mismo sitio que se cayó Tom Pidcock o muy cerca de donde se cayó Tom Pidcock, su compañero de equipo. Harper se lesionó el pulgar izquierdo, lo vimos en las imágenes, que chorreaba sangre y no ha podido continuar. Una lástima, pues había demostrado en carreras anteriores que estaba en una gran forma y a mí me parece que era un corredor muy válido para meterse en alguna escapada. Ahora ya no lo podremos saber. Kilómetro cero y Mathieu van der Poel, que tiene ganas de jugar y hace el primer ataque del día. Y lo hacía, como decía, bajo la lluvia. Carreteras mojadas y resbaladizas, además de esa humedad que iban transmitiendo. Hay rápida reacción por parte de varios corredores y queda la cosa neutralizada. Kilómetro 5 de carrera. Ataca Julian Alaphilippe, pero no lo dejan ir. Aquí estaba el primer intento de Julian. Kilómetro 8. Lo vuelve a intentar Mathieu van der Poel. Ya os digo que tenía ganas de irse hacia adelante. Se va con Valentín Paret-Pentre, que es una losa, porque Valentín la única cosa que va a querer hacer, aparte de llevarse los 2 puntitos de la montaña, es tenerlo controlado Mathieu para el tema de Tim Merlier. Se unen a ellos Aaron Gate, Magnus Cort y Mathis Loubel. Parecía que podía ser la escapada del día, pero por detrás Decathlon y sobre todo Jayco, que me ha extrañado muchísimo porque Félix Egengard se ha pegado una paliza tremenda para cerrar ese hueco, pues le han cerrado el hueco y se ha vuelto a empezar todo. Al kilómetro 11 de carrera, aquí sí que es el momento en que se forma la escapada del día. Es Nelson Oliveira, de Movistar, el que rompe el grupo con su ataque. Anton Charmin, del 1X, sale a su rueda y más tarde se unirán Mathilde Levert, del Total Energy, y de nuevo Julian Alaphilippe, del Tudor. En el kilómetro 17 vemos como Liam Slock, del Lotto, salta del grupo intentando llegar a los escapados. Lo intentará, estará muchos kilómetros en persecución, pero no conseguirá atraparlos. El ritmo de los 4 es muy superior al ritmo del mismo. A 131 kilómetros para el final, estamos en el kilómetro 25, se pasa por el sprint intermedio. Esta vez Lidl Trek no ha podido contener a los escapados y pasarán los 5. Aquí se ve como Slot ha bajado el ritmo y se dejará atrapar por el grupo kilómetros después, pero le dará tiempo a pasar. Sí que hay sprint para la 6ª posición y vemos cómo gana Jasper Philipsen, que parecía, ha ganado Jasper Philipsen. A lo mejor es una señal. Por delante de Mads Kanter, Pedersen y Girmay. Vemos que Astana, Sodal y NSN Cycling se ponen a tirar con un hombre delante para controlar la escapada, que nunca llegará a tener más de 2 minutos. Y vemos ya la primera hora de carrera, que se hace una media de 52,9 kilómetros hora. La verdad es que se ha ido muy, muy rápido.
52,9 kilómetros hora por esos intentos de escapada y luego porque al final el ritmo de los escapados era alto y, como he dicho, el pelotón no quería dejarlos escapar. No quería que la distancia se ampliara muchísimo y por eso también se ha corrido mucho. Durante toda la jornada se ha ido rodando más o menos a esa media y por eso al final se ha batido el récord. Muchos kilómetros de rodar, hasta el siguiente evento. Casi tienen que pasar 100 kilómetros. Y es a 39 kilómetros de meta, se está subiendo la segunda de las cotas de cuarta y se queda Julián Alaphilippe. La verdad es que la imagen es bastante triste, ¿no? La de Julián Alaphilippe quedándose en una corta de cuarta. Sí, lo he intentado, ya lo he dicho. Al principio de etapa intentó irse solo, luego aquí se metió en esta escapada. Parecía que debería llegar con ellos hasta donde pudiera, pero realmente no tiene gasolina o al final no ha querido gastar más. Pero la imagen es triste. A 9,8 kilómetros, Fernando Gaviria tiene un problema al pinchar la rueda y se tendrá que pegar un buen calentón para volver a entrar. Vemos como incluso las imágenes del Tour lo buscan a 4,6 kilómetros para el final y lo señalan allí con el marcador diciendo aquí está Gaviria, ha vuelto. La verdad es que, fijaros, no está haciendo muy buenos sprints. Bueno, no está haciendo los mejores sprints que puedes, yo creo, pero claro, le están dando para ser 12, 13, 14. Me parece que no ha hecho hasta hoy, que luego lo comentaremos. Mira, lo estaba mirando, 17, 14 y 13, esos son los sprints que ha hecho. La verdad es que es progresivo, 17, 14, 13, mejorando. Pero claro, no es que sea un corredor que esté destacando en los sprints, pero es Fernando Gaviria. Corredor que ha ganado etapas en el Tour y por eso al final las imágenes del Tour de Francia lo van buscando. A 5,6 kilómetros los escapados son cazados, con Decathlon haciendo un buen trabajo para preparar el sprint para Olaf Koy. Y hay un momento curioso a 3 kilómetros de meta. No hay ningún equipo controlando la carrera. El pelotón va ocupando todo el ancho de lado a lado de la carretera. Y además se va viendo como el marcador de velocidad no llega a los 50 kilómetros hora, 48, 47, 48. Es decir, en ese momento la velocidad se reduce, cuando normalmente aquí a 3 kilómetros de hora se están partiendo ya la cara los equipos de los sprinters a más de 60 kilómetros por hora. Lo apunto porque el récord, el promedio final, aún hubiera sido mejor si en estos 3 kilómetros se hubiera ido más rápido. A 2 kilómetros sí que comienzan las hostilidades. NS Cycling consigue la punta del grupo, pero solo con 2 hombres. La verdad es que uno de ellos llegará a pasar el último kilómetro en primera posición. La verdad es que lo ha hecho súper bien. A 1 kilómetro se ve muy retrasado a Tim Merlier, bien colocado a Olaf Koy, Mathieu van der Poel intentando colocar de nuevo a Philipsen y llegamos al sprint y se produce la sorpresa o la relativa sorpresa. Luego lo voy a matizar con la victoria de Søren Valenholt. Vemos como Selsvold, el lanzador de Olaf Koy, se va unos metros por delante, cosas que no entiendo. Es decir, si eres el lanzador de tu compañero, ¿dónde vas? Es decir, controla la velocidad. Es tu compañero el que te tiene que salir a la rueda, coger tu rebufo y adelantarte y ganar. Pues nada, Selsvold se adelanta al sprint y vemos que el que reacciona es Søren Valenholt, que dice, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a ver si lo cazo. Y es así, lo que hace es provocar una anticipación desde muy lejos del sprint y cogiendo un buen espacio que cuando los otros quieren reaccionar ya es imposible de recortar esa diferencia y hace que pueda levantar los brazos con relativa tranquilidad. Además, esta vez Tim Merlier está muy cerrado y no ha podido poner el turbo como otras ocasiones. Y nada, primera victoria en el Tour de Francia para el noruego y decía relativa sorpresa porque fue segundo en la 7ª etapa. Por cierto, Philipsen, bueno, segundo, ahora lo repasaremos, quedó Olaf Koy, tercero Philipsen. Al final de la etapa fue descalificado, perdiendo esa tercera posición, relegado a la posición 119 y además con una tarjeta amarilla. Por lo que parece el jurado sanciona un golpe que hay con hombro, que se ven 200.000 como esos, pero bueno, en este caso le han sancionado a un corredor de picnic, supuestamente Pavel Birner, a unos 450 metros del final. Repasamos cómo ha quedado la etapa. Søren Valenholt primero, segundo Olaf Koy, tercero Milan Fetting, cuarto Hugh Hars, que otra vez haciendo un fantástico sprint. Este tío al final va a tener que decidir
dedicarse a esto de los sprints. Quinto, Brian Guimay. Sexto, Antoni Turguís. Séptimo, Clement Rousseau. Octavo, Fernando Gaviria, que consigue su primer top 10 con Caja Rural. Y 40 puntitos que le vendrán muy bien a Caja Rural. Aunque he estado mirando la suma de puntos, ahora mismo Caja Rural es el que menos puntos ha coleccionado hasta el momento en el Tour de Francia. Pero bueno, aún queda mucho Tour por delante. Noveno, Pascal Ackermann. Décimo, Max Pedersen. Declaraciones. Soren Barenholtz dice: pensé que iba demasiado atrás en el último kilómetro, pero de repente se abrió un hueco por la derecha, algo que normalmente nunca ocurre. Fue exactamente igual que en mi primera gran victoria en la Ulluhet Newblad. En aquella ocasión también iba demasiado atrás y de repente me encontré rondando en cabeza. Fue increíble. Esto significa todo para mí. Es mi mayor victoria hasta la fecha. Una victoria en el Tour de Francia, ya lo sabéis, es casi una carrera deportiva y aquí lo dice. Mira que tiene la Onloop, pero para él esta victoria en el Tour de Francia es superior. Hay 2 o 3 ciclistas más rápidos que yo aquí, pero si tengo suerte, todo es posible. A veces confío en mí mismo, pero también me siento cansado y entonces pienso que es imposible. Me sentí mal al comienzo de la etapa. Tuvo una caída, por cierto, al principio de la etapa. Pero gracias a la adrenalina me fui sintiendo cada vez mejor. Hemos tenido altibajos con el equipo en este Tour, pero lograr esto es increíble. Quizás esté más feliz esta noche que ahora, pero es una gran sorpresa para mí. Y como digo, esta victoria le soluciona ya la papeleta a 1X en este Tour de Francia. Hay declaraciones de Tim Merlier que las quiero compartir porque yo os he dicho que lo he visto cerrado, pero fijaros, aquí lo explica mucho mejor. Dice: siempre es difícil cuando se activa el bloqueo y la velocidad disminuye. Nadie tomaba la iniciativa. Ya digo que ha sido un poco extraño este sprint. Entonces es un poco arriesgado. Quise atacar 3 o 4 veces, pero tuve que contenerme en cada ocasión. No pude hacer mi sprint, así que te quedas frustrado. Perdí a Jasper Stuyven y entonces fue una lotería. En el momento en que empezaron a correr, supe que iba a ser todo o nada. Todos luchan por su puesto. Y luego tienes que elegir si quieres arriesgarte o seguir adelante y caer. Tampoco es eso. Entonces esperas tener algo de espacio. Si lo hubiera tenido, sin duda, habría sido posible algo. Tuve que frenar 3 o 4 veces. No puedo decir mucho más al respecto. Fijaros, cerrado o no. Cerradísimo. Y además, en 3 o 4 ocasiones que intenta buscar el hueco y no lo consigue. Nos vamos a las generales, repaso muy rápido. Tadej Pogačar sigue líder con Jonas Vingegaard a 3.36, Remco Evenepoel a 4.06. La clasificación de puntos con Mads Pedersen 317 por los 272 de Brian Guimay. El mayor de la montaña sin cambios, Tadej Pogačar. El de los jóvenes sin cambios, Juan Ayuso, y el de la clasificación por equipos sin cambio para Lidl Trek. Nos vamos a la etapa de mañana. Etapa número 12, se sale del circuito de Manille-Cours y se va hasta Chalon-sur-Saône, 179,1 kilómetros. Salida inédita del circuito de Fórmula 1 de Manille-Cours, donde hasta 2008 se celebraban carreras de Fórmula 1. Seguro que las recordaréis los más viejos del lugar. Pero lo demás es otro día para sprinters. Hay 3 cotas de cuarta, como siempre, bastante testimoniales y nada más. El sprint intermedio esta vez está a 45,8. Por tanto, aquí Lidl Trek debería trabajar muchísimo para que no se hiciera la escapada del día antes de esos 45 kilómetros. Por tanto, quinto día para los sprinters. Aquí ganó Dylan Groenewegen en 2019. Y mi apuesta sigue siendo la misma. Es el sprinter que he visto mejor y sigo apostando por Tim Merlier, aunque hoy no le han salido bien las cosas. Cuidado, Soren Barenholtz, un primero y un segundo, está muy bien. Mads Canter, hoy no lo hemos visto en este final, muy extraño. Estoy viendo que ha acabado en la posición número 17, cuando estaba haciendo unos sprints muy buenos. Olaf Koy, yo creo que puede estar muy cerca de volver a repetir triunfo. Luego ya el resto, Jasper Philipsen lo veo muy cruzado, sí que es posible, claro, es un sprinter buenísimo y seguramente puede ser que se saque algo de la chistera y más con Mathieu van der Poel, pero me parece que lo veo muy cruzado y las piernas también tienen que tener esa energía para poder ganar. Y nada más, hasta aquí esta etapa número 11. Gracias como siempre por haber llegado hasta aquí. Os doy un agradecimiento fortísimo
porque, vaya, ya sé que una etapa como esta es un tostón, pero ya veréis como mañana el 90% de la gente que ha empezado a escuchar este podcast ha llegado al final. Como mínimo, esa es la media que ahora mismo tengo en el Tour de Francia. Y me parece una burrada, además con unas descargas muy importantes en todas las plataformas. Por tanto, súper agradecido de sentirme recompensado porque vosotros estéis al otro like. ¿Y cómo me podéis recompensar más? Dejando vuestro like en el podcast. Os lo agradezco de antemano. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.